Buenos días. Bueno, con alegría hemos llegado a la final de esta segunda edición de la Competencia Federal de Arbitraje Ambiental. Mando nuevamente las felicitaciones para todos los equipos que participaron y también una alegría que estén aquí presentes para presenciar esta final. Solo reiterando algunas de las indicaciones que ustedes ya conocen, pero siendo una final habrá una un poquito diferente. Tienen ustedes 20 minutos para presentar sus argumentos como parte demandada, como parte actora. Van a tener también la posibilidad de réplica y en todo caso si alguno de los equipos solicita de réplica y los jurados vamos a hacer preguntas. No vamos a exceder de 30 minutos, como está previsto en el reglamento, toda la audiencia. Ustedes podrán tener a mano los documentos que estimen necesarios, como los contratos, los documentos, todo lo que formaba parte del caso que ustedes estuvieron analizando y argumentando. Integramos el jurado de esta final, la doctora Beatriz Fromm, titular de Derecho a los Recursos Naturales y Protección del Ambiente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y el doctor Oscar Taborda, que es el Director Nacional de Sustancias y Residuos Peligrosos de la Nación, y yo que soy Silvia Nona, directora del Centro de Derecho Ambiental, una de las organizadores de esta competencia federal de arbitraje ambiental. Bueno, han llegado a la final y vamos a pedir que se presenten. ¿Quién va, de acuerdo a sorteo, a actuar como parte actora? Bueno, el equipo 216 y Magdalena Balbi Oinolo y Natalie Ayelén Ingerón. Y como demandada, el equipo 220, Samay Amalín Galaxia. Bueno, muchas gracias y están en uso de la palabra la parte acá. Miembro del tribunal, representante de la parte demandada, y demás presentes. Muy buenas noches. Mi nombre es Magdalena Balbi Vignolo y junto con mi colega Ayelén Negrón venimos en representación del Sanatorio Lugones. Nos encontramos frente a ustedes, puesto que el Sanatorio y la Anónima llevaron a cabo un contrato para la gestión integral de los residuos domiciliarios y peligrosos que genera el sanatorio. Este contrato fue incumplido en reiteradas ocasiones por la Anónima. Es a raíz de dicho accionar que se promovieron denuncias civiles y penales contra el sanatorio y sus funcionarios y que se produjo daño ambiental. En lo que es nuestra exposición, expondré los motivos por los cuales es la Anónima la generadora eventual de residuos peligrosos con gadolinio y cómo ella incumplió el contrato. En primer lugar, el sanatorio no es el generador de los residuos peligrosos con gadolinio, puesto que el gadolinio es un residuo domiciliario. El artículo 14 de la Ley de Residuos Peligrosos dispone que es generador de residuos peligrosos aquella persona jurídica que como consecuencia de su actividad produzca este tipo de residuos. El gadolinio es un metal pesado, un tipo de lantánido que se utiliza para la realización de imágenes por resonancias magnéticas como agente de contraste, para lo cual es diluido. El anexo 1.a del contrato prevé un listado informativo de residuos domiciliarios, entre los cuales menciona a los metales, dejando abierta la lista de tipos de metales que abarca. Los residuos domiciliarios son sustancias que como consecuencias de actividades humanas son desechados y o abandonados, pudiendo ser sanitarios su origen. Es así, miembros del tribunal, que el sanatorio, al utilizar el gadolinio como agente de contraste, lo utiliza de carácter, siendo sus residuos de carácter sanitario y por ende domiciliarios y estando contemplados en el anexo 1.a del contrato. Además,
el gadolinio no excede ampliamente los parámetros de un residuo domiciliario. En este sentido, según el párrafo 8 del caso, el gadolinio es peligroso en función de su corrosividad. Según el decreto reglamentario 831 de 1993, es corrosivo aquel residuo que es acuoso y cuyo pH sea o menor a 2 o mayor a 12,5. Para la realización de imágenes por resonancias magnéticas, se utiliza el gadolinio como un agente de contraste, siendo que este es diluido con compuestos quelantes que disminuyen su corrosividad. Al ser utilizado en pacientes, el gadolinio tiene un pH de 6,58. Por ende, tiene un pH neutro y no es un residuo de carácter corrosivo. Aún más, en el caso, el gadolinio se hallaba en trazas exiguas en los residuos que generaba el sanatorio, y es por ello que no excede ampliamente los parámetros de un residuo domiciliario. Asimismo, surge de los hechos del caso que el gadolinio no está previsto en el anexo 1 del contrato ni tampoco en las corrientes que prevé la ley 24.051 de residuos peligrosos, y es por ello que no excede ampliamente los parámetros de un residuo domiciliario. Es así, miembros del tribunal, que es la anónima la generadora eventual de dichos residuos con carácter peligroso. Es generadora eventual de residuos peligrosos aquella persona jurídica que como consecuencia de su actividad produce residuos de carácter peligroso en forma eventual, es decir, de una forma no programada. Esto surge del artículo 14 del decreto reglamentario 831 de 93. Asimismo, son peligrosos aquellos residuos que presenten alguna de las características del anexo 2 de la Ley de Residuos Peligrosos, entre las que se encuentra la toxicidad. La toxicidad es la capacidad de un residuo de, por acción química o químico-física, generar un daño en la salud de las personas o en el ambiente. Los metales pesados no son siempre tóxicos, lo son cuando se los acumula y se los concentra. Un estudio de los lantáneos realizado por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos determinó que los metales pesados son peligrosos cuando se los acumula y cuando su concentración genera su toxicidad. Es así que los metales pesados en bajas concentraciones son metales pesados que estimulan procesos biológicos como lo es el gadolinio utilizado en la realización de imágenes por resonancias magnéticas, puesto que hacen una característica de opacidad y resaltan otras características biológicas cuando se lo utiliza en este tipo de estudios. Asimismo, en altas concentraciones, los metales pesados son tóxicos. Es a partir del accionar de la anónima que decidió suspender unilateralmente la disposición final de los residuos peligrosos, que estos comenzaron a ser almacenados en volúmenes inmanejables en sus galpones de Argirópolis, y es por ello que ellos se concentraron y almacenaron en volúmenes inmanejables. A partir de ello se tornaron en residuos tóxicos y por ende residuos peligrosos, siendo así la anónima la generadora eventual de residuos peligrosos. Alternativamente, si se considerara que es el sanatorio el generador de un residuo peligroso, resulta aplicable la excepción del artículo 48 de la Ley de Residuos Peligrosos. En este artículo se prevé que la responsabilidad del generador de un residuo peligroso se extingue cuando los daños provocados por este tipo de residuos se producen a partir de una mayor peligrosidad que ellos adquieren a partir de un tratamiento defectuoso que se le da en una planta de tratamiento o de disposición final. Los metales pesados no son siempre tóxicos, lo son cuando se los acumula y se los concentra. De hecho, el juzgado de primera instancia, en el criminal y correccional, en el fallo LAD sobre infracción a la ley 24.051, previó que aquellos residuos con pequeños componentes infecciosos que se traten indebidamente pueden generar un daño en el ambiente y en consecuencia un daño en las personas. Es así, miembros del tribunal, que la anónima acumuló y aumentó la peligrosidad de los residuos, agregándoles una mayor peligrosidad. Y es por ello que los daños ocasionados a partir de la indebida gestión y de la acumulación en volúmenes inmanejables es responsabilidad de la anónima y no así del sanatorio, aun si se lo considerara como el generador de residuos peligrosos. Asimismo, la anónima incumplió con el artículo 29, inciso B, de la Ley de Residuos Peligrosos.
En este artículo se prevé una obligación para el transportista de los residuos peligrosos de no llevar a cabo un almacenamiento por más de 10 días. En este sentido, el almacenamiento es la posesión de los residuos de manera previa a su tratamiento o su disposición final. Es así que surge el párrafo 14 del caso y de la aclaración número 5, que la anónima almacenó volúmenes inmanejables, los residuos con gadolinio, los galpones de Argirópolis, y en tiempo indeterminado, entendiéndose este tiempo por meses. Por ende, incumplió la normativa de los 10 días y violó el artículo 29 inciso B del contrato. Asimismo, la guía para la gestión integral de los residuos peligrosos del Convenio de Basilea y en el fallo Cosimí, llevado a cabo por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, se determinó que el almacenamiento debe ser lo más breve posible antes del tratamiento y la disposición final de los residuos peligrosos, siendo que la anónima lo acumuló por tiempo indeterminado y durante meses, es que la anónima violó la normativa mencionada. Finalmente, miembros del tribunal, la anónima también violó la cláusula 17.2 inciso B del contrato. Como operadora de los residuos peligrosos, tenía que garantizarle al generador de los residuos que contaba con todas las habilitaciones y permisos necesarios. Sin embargo, surge de los hechos del caso y de la aclaración número 8 que no contaba con dichas habilitaciones, puesto que los galpones de Argirópolis no estaban habilitados a tal efecto, y menos aún un bosque nativo, que es un área protegida por la ley 26.331, que lo prevé como un ecosistema totalmente necesario para los seres humanos y para el ambiente. Es por ello, miembros del tribunal, que le solicitamos se considere que el gadolinio es un residuo domiciliario, que este no excede los parámetros de un residuo domiciliario, que es la anónima la generadora eventual de dichos residuos con carácter peligroso, y que eventualmente, si se considerara esta parte como la generadora de residuos peligrosos, resulta aplicable el artículo 48 de la ley 24.051, y asimismo le solicitamos se consideren violados el artículo 29 inciso B de la ley de residuos peligrosos y la cláusula 17.2 inciso B del contrato. Le cedo la palabra a mi colega. Muchísimas gracias. Buenos días, miembros del tribunal, representante de la parte demandada y público presente. Mi nombre es Ayelene Negrón y comenzaré exponiendo las violaciones que realizó la anónima a la cláusula 17.3 del contrato. Esta cláusula estipula que la parte que genere daño ambiental tiene la obligación de mantener indemne a la otra y debe recomponer el sitio contaminado. Sin embargo, la anónima dispuso irregularmente los residuos con gadolinio, generando así daño ambiental. En primer lugar, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en el fallo Asociación Vecinos de la Boca, estableció que una disposición irregular de residuos peligrosos puede producir efectos severos en la salud de las personas, suelo y cuerpo receptor. Sobre este tema, la eliminación de residuos sanitarios en vertederos y pozos no revestidos da lugar a que luego puedan filtrarse al suelo. En este caso, la anónima dispuso irregularmente los residuos con gadolinio porque los enterró en un bosque nativo local. Con lo que, miembros del tribunal, la anónima violó la ley de bosques nativos número 26.331, que se encarga de proteger y preservar los bosques nativos de nuestro país. Por lo que bajo ninguna circunstancia se puede llevar a cabo una actividad dañosa en un ecosistema forestal. En segundo lugar, la anónima con su accionar generó daño ambiental. La Ley General del Ambiente, en el artículo 27, establece que el daño es toda alteración relevante que modifique de forma negativa al ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas o bienes o valores colectivos. En este sentido, el almacenamiento y la disposición irregular de residuos peligrosos genera la contaminación del suelo, los cultivos y las aguas circundantes. Además, también genera la proliferación de enfermedades y la degradación de los ecosistemas. En este caso, producto de la indebida gestión llevada a cabo por la anónima con los residuos de gadolinio, este contaminó el suelo y el arroyo de la estancia, generando así una alteración negativa y relevante sobre el ecosistema de un bosque nativo local. En tercer lugar, como estableció mi colega, la anónima generadora del gadolinio como residuo peligroso
debe mantener indemne al sanatorio y debe recomponer el sitio contaminado. De acuerdo a la cláusula 17.3 del contrato, la Ley General del Ambiente y la Constitución Nacional, para la parte que lleva a cabo daño ambiental, existe responsabilidad objetiva para recomponer el ambiente al estado anterior al daño ocasionado. Es una obligación y es prioritaria para la persona que lo generó. En cuarto lugar, la parte demandada violó los principios ambientales. Cuando hablamos de la tutela de un bien colectivo, como lo es el ambiente, rige el principio preventivo. Este establece la prioridad absoluta de prevenir el daño futuro. Así, la Corte Suprema, en el fallo ADM contra Estado Nacional, estableció que los sujetos tienen la obligación de tomar las medidas razonables para evitar que se produzcan esta clase de daños. Por otra parte, en el caso en que ustedes, señoras y señores árbitros, consideren que no hay certeza científica acerca de la peligrosidad que conllevan los residuos con gadolinio, es que igualmente la anónima debe haber actuado en pos de proteger el ambiente de acuerdo al principio precautorio, que establece que ante un peligro de daño grave o irreversible y ante falta de información o certeza científica, se deben tomar las medidas necesarias para evitar que se lleve a cabo daño en el ecosistema. Particularmente, la Corte Suprema, en el fallo Mamani contra Estado Provincial de Jujuy, estableció que en este caso se tiene que preservar la Ley de Bosques Nativos, en el artículo 3, establece que se deben prevalecer los principios preventivos y precautorios en pos de proteger los bosques. Por otra parte, en materia ambiental se invierte la carga de la prueba. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes, en el fallo Cosimí contra Dirección de Energías, establece que la otra parte, es decir, en este caso la anónima, debe demostrar lo inocuo que fue su actividad. En este caso, la anónima violó los principios ambientales porque trasladó los residuos durante horario nocturno en cercanías en un curso de agua y además los liberó al ambiente producto de un accidente. Por otra parte, también los dispuso finalmente en un bosque nativo. En virtud de ello, y debido a que los residuos que fueron liberados al ambiente tenían el logotipo del sanatorio, es que la anónima también dañó la reputación y el buen nombre de nuestro representado. La reputación y el buen nombre son atributos de la personalidad con las que cuentan las personas jurídicas. Estos tienen una valoración extrapatrimonial en la comunidad, ya que a su vez integran la confianza del público, la cual van a depender económicamente. Un ejemplo de ello es el logotipo de una empresa que se asocia directamente con la posición y la representación que tiene en la comunidad. En este caso, a la anónima, debido al accidente, provocó daño a la reputación y el buen nombre de nuestro representado, porque se lo asoció directamente con el daño ocasionado, directamente y de forma injusta también, siendo el sanatorio un prestigioso prestador médico de la ciudad de Argirópolis. Además, debido a este accionar, hubieron denuncias civiles y penales contra el sanatorio y sus funcionarios, de los cuales la anónima no ha respondido, teniendo el deber de hacerlo de acuerdo a la cláusula 17.3 del contrato que establece la indemnidad en este caso. Por otra parte, el Código Civil y Comercial de la Nación establece en el artículo 1710 y 1716 que durante la ejecución de un contrato se debe evitar causar un perjuicio no justificado a otro. Sin embargo, cuando esto ocurre, la reparación debe ser plena. Por otra parte, la anónima también violó la cláusula 18 del contrato. Esta cláusula establece que las partes deben actuar de buena fe y de acuerdo a las mejores prácticas internacionales, particularmente sobre normativas ambientales. Sobre la buena fe contractual, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil, en el fallo Torres contra Bosconi, establece que las partes en un contrato se deben seguridad tanto a su persona como a sus bienes. Por otra parte, la Agenda 21 de la Cumbre de Río establece que se deben establecer sitios cuidadosamente diseñados y confinados para la eliminación de residuos sanitarios. Por otra parte, también las recomendaciones de la ONU sobre esta clase de transporte de residuos establece que se deben evitar aquellas vías en las cuales haya áreas protegidas con reservas de agua o forestales. En efecto, la anónima almacenó indefinidamente en balcones no habilitados, esto surge en la aclaración número 8 del caso, los residuos con gadolinio. Además, suspendió de forma unilateral la disposición final de los mismos.
por lo que violó la cláusula 18 del contrato. Finalmente, la anónima también incumplió con la cláusula 4.2 del contrato. Esta cláusula establece que cualquiera de las partes puede notificar a la otra por escrito un reajuste de tarifas cuando lo considere necesario. La carta emitida de la anónima al sanatorio del 28 de abril del corriente año estableció que el sanatorio le impidió ejercer este derecho. Sin embargo, surge de la aclaración número 13 del caso que en el único momento en que la anónima cumplió con la cláusula 4.2, es decir, notificó por escrito al sanatorio, fue esta única carta documento, por lo que el sanatorio jamás le impidió a la anónima ejercer su derecho de revisar tarifas. Por lo expuesto, miembros del tribunal, es que le solicitamos que le declare que la anónima violó la cláusula 17.3 del contrato, debiendo recomponer el sitio contaminado, manteniendo interno el sanatorio por el daño ambiental producido y que se lleve a cabo la indemnización correspondiente. Y por otra parte, que se declaren violadas las cláusulas 4.2 y 18 del contrato. De esta forma, damos por concluidas los alegatos del sanatorio Lugo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, y en especial por el tiempo exacto. Bueno, escuchamos a la parte demandada. Muchas gracias. Buenos días, miembros del tribunal, a la contraparte, al público en general. Mi nombre es Amay Galarza y vengo en representación de la anónima. El presente caso, adelanto, debe ser analizado teniendo en cuenta la dimensión privada presente aquí entre las partes y también la dimensión pública en lo relativo a las normativas ambientales que funcionan como contralor frente a las posibles afectaciones al ambiente. Es por todo ello que pido especial atención para poder analizar el caso en toda su amplitud. El pasado 5 de enero de 2019 se celebró un contrato entre mi mandante y el sanatorio y el mismo tenía por objeto regir la gestión integral de los residuos. Es por ello que contempla la prestación del servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las corrientes detalladas en el mismo. Este mismo contrato, en su cláusula 2.3, en consonancia con la Ley 24.051 y 25.916, obliga al sanatorio a separar las corrientes de residuos y a no mezclarlas entre sí. En igual sentido, la cláusula 3.2 ratifica el deber del sanatorio de confeccionar la documentación que detalle los residuos a tratar. Ambas obligaciones fueron incumplidas por el sanatorio y esto se denunció en la carta documento de fecha 28 de abril de 2022 en su apartado A, B y C. Al incorporar el servicio de diagnóstico por imágenes, el sanatorio comenzó a utilizar una nueva sustancia, el gadolinio, peligrosa por su origen y por sus características. Tal sustancia no fue denunciada en los manifiestos tal como el contrato y la ley prevé, sino que al contrario, fue ocultada intencionalmente al mezclarse con otras corrientes. Y esto se comprobó ulteriormente al encontrar la sustancia en jeringas y agujas, que son residuos típicamente patogénicos contemplados en el anexo 1.b del contrato. Fueron dispuestos como domiciliarios, no como patogénicos o siquiera genéricamente como peligrosos. Y esto fue identificado por las auditorías periódicas que mi mandante tiene derecho a realizar en virtud de la cláusula 2.4 del contrato. Esta relación contractual que se describe es una relación comercial y como tal tiene un elemento esencial que es el precio. Sobre esto trata la cláusula cuarta del contrato que fija las tarifas en pesos 430 sobre el kilogramo en base seca para los residuos domiciliarios y 2.740 sobre el kilogramo en base seca para los residuos patogénicos. Era intención de la anónima actualizar estas tarifas dada la incorporación del gadolinio, una sustancia que no está contemplada en el contrato. Exigir el medio escrito de la cláusula 4.2 no corresponde a este supuesto, porque está contemplado en la cláusula 4.3, que establece que ante la adición de una sustancia, la parte queda facultada para notificar a la otra sobre la necesidad de reajustar tarifas. Y esto ocurrió. La gerente general de la anónima se comunica con el presidente del sanatorio y pone en conocimiento sobre los incumplimientos contractuales. Esto es, la incorrecta elaboración de los manifiestos y por ende también la necesidad de reajustar tarifas. Sin embargo, ambos reclamos fueron negados por el sanatorio
Y esto no deja otra conclusión más que la motivación del sanatorio al ocultar la generación de este residuo no tuvo otra motivación más que exclusivamente mantener inamovibles las tarifas contractuales y abaratar los costos empresariales por sobre las posibles afectaciones al ambiente, que es un derecho que es tutelado por las normativas ambientales citadas. El sanatorio argumenta que el gadolinio no es peligroso y en este punto hay que resaltar lo normado en la ley 24.051. En su anexo primero clasifica al gadolinio peligroso por su origen en su lista Y1. En su anexo 2 clasifica al gadolinio como peligroso en función a su corrosividad en la lista H8. Es decir, la normativa ambiental pertinente a los residuos peligrosos clasifica al gadolinio como tal, como peligroso. En cuanto a la actualización de las tarifas, es consecuencia de la adición de una nueva sustancia. Y por ende, la cláusula 4.3 faculta a la parte a notificar a la otra sobre la necesidad de ajustar las tarifas. Siguiendo los principios del UNIDRIOR, en su articulado 1.10, apartado cuarto, la palabra notificación incluye toda declaración, toda denuncia, todo requerimiento o cualquier otro medio idóneo para comunicar una intención. ¿Acaso no debería considerarse notificado el sanatorio en cuanto finalizó la comunicación entre la gerente general y su presidente? La notificación existió y fue apropiada. Llegó al ámbito o al círculo de la persona a quien va dirigida, nada más y nada menos que a su presidente. Resulta contrario a la buena fe y a la lealtad entre las partes restringir el intercambio únicamente al medio escrito, cuando explícitamente fue informada de sus incumplimientos en cuanto a la elaboración de los manifiestos. Sin embargo, y pese a los intentos de notificar el manifiesto y cumplimiento, el sanatorio no revirtió la práctica contraria al contrato y a derecho, con la única finalidad de evitar la revisión de las tarifas y primar la finalidad económica. La indebida segregación del sanatorio entorpece el cumplimiento de las obligaciones contraídas por mi mandante. Es por ello que tomó la medida preventiva de interrumpir el servicio para evitar dar continuidad a una inadecuada gestión de los residuos, lo que sí derivaría en un daño al ambiente. Es en este viaje, por el volumen inmanejable de los residuos, por no haber sido denunciados, en que la anónima sufre un accidente y derrama los residuos con gadolinio en un arroyo. Y en este punto cabe aclarar que no se comprueba la configuración de un daño ambiental y que el curso de agua no desemboca, que se llena por agua de lluvias y que en épocas de sequía se agota, por lo que no afecta a la población humana y tampoco al agua como recurso. De estos hechos surge que los incumplimientos contractuales son imputables al accionar malicioso del Sanatorio Lugones, que con el único fin de evitar la revisión de las tarifas pactadas, ocultó la generación de una corriente de residuos, de lo que derivó la segregación inadecuada y la disposición de residuos típicamente patogénicos en la corriente de residuos domiciliarios. Asimismo, la adulteración de la documentación respaldatoria. Cabe aclarar que estos incumplimientos se enmarcan en una relación comercial, en una relación contractual, pero de fondo tienen un derecho de incidencia colectiva como lo es el ambiente, por lo que sus efectos no se limitan a una relación privada entre las partes, sino que afecta a toda una comunidad. Entre los argumentos jurídicos que alega la parte actora tenemos la de negar la peligrosidad del gadolinio. Es un residuo que esta parte sostiene es peligroso tanto por su definición general del artículo 2, también por su anexo primero, que lo califica por el origen, y su anexo 2 por las características. La intención evasora de responsabilidad de la actora colisiona con la ostensible peligrosidad del gadolinio, que exige un trato diligente que eligió no ejecutar. En cuanto a imputar el carácter dañoso a esta parte, no tiene prueba alguna de su configuración y tampoco una base material cierta. Incluso desconoce la relación de causalidad entre sus incumplimientos y el daño generado. Insisto, los incumplimientos contractuales son imputables a un accionar malicioso del Sanatorio Lugones, que con el único fin de primar la finalidad económica, ocultó la generación de los residuos y dispuso residuos típicamente patogénicos como agujas y como jeringas
como domiciliarios. Por todo esto, quede claro que existe un daño patrimonial sufrido por esta parte y que se debe directamente al accionar del sanatorio, que puso en riesgo no solo una relación comercial, sino derechos de incidencia colectiva como lo es el ambiente. El daño patrimonial se insta como daño emergente y lucro cesante en los términos del articulado del Código. Y en este punto también no concurre ninguna causal de exhibición, tal como el ejercicio regular de un derecho, la legítima defensa o el estado de necesidad. La responsabilidad es objetiva y subjetiva, y la dualidad de factores de atribución que señalo no es contradictoria. Y en este punto hay que citar la jurisprudencia de Duarte contra Fábrica de Opalinas en Hurlingham, Cámara Nacional, Civil, Sala 1, el 30 de junio de 1994. En el actual derecho de daños existe una pluralidad de factores de imputación. La presencia de uno de ellos no significa la exclusión de los demás. El empleo de más de un criterio de atribución de responsabilidad no convierte en autocontradictorio el fallo, ni lo hace incurrir en abandono del principio de congruencia, ni obstaculiza en el eficaz ejercicio del derecho de defensa. El articulado del Código en su artículo 1723 me permite denunciar que tanto la segregación adecuada como la buena fe son resultados determinados que el sanatorio se obligó a obtener y a mantener durante toda la relación contractual. Y vemos, en función de los hechos, que ocultó las corrientes residuales y que no ajustó su accionar a la debida diligencia. Asimismo, no obró con precaución, porque en este punto, citar el principio precautorio significa reconocer que la falta de información o de certeza científica nunca puede usarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces. Si el accionar que denuncio tuvo como móvil abaratar un costo comercial, no encuentra justificación y el principio precautorio no avala estas conductas. Asimismo, en su artículo 1724 del Código, en cuanto a la responsabilidad subjetiva, establece que el accionar doloso es obrar también con manifiesto indiferencia de los intereses ajenos. Al ocultar los residuos, no solamente incurrió en dolo con respecto a esta parte, también actuó con manifiesto indiferencia de los intereses de toda una comunidad. De los hechos, la conducta establece una relación directa con los daños patrimoniales que denuncia. Y se pudo haber evitado si el sanatorio no hacía caso omiso a los reclamos de esta parte. La cuantificación del reclamo se hace entre la diferencia entre la tarifa convenida y la tarifa real como daño emergente, y la tarifa real tomando como base los modernos camiones. Asimismo, necesitamos cubrir los costos que implica contratar la defensa penal para defendernos frente a un proceso que no nos debería tener como parte. En este sentido, probado el daño, dados sus elementos, cuantificándose sobre base cierta en 32.709.453,25 centavos, es que solicito al presente tribunal que haga lugar a mi pedido, que declare improcedentes los reclamos efectuados por la contraparte, que constituya el sanatorio en el periodo de cura previsto en la cláusula 22ª del contrato y que condene al sanatorio al pago expresado con más intereses, gastos y costas procesales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también por la utilización del tiempo. Han planteado sus argumentos, rectora, de demandada. Mis colegas tienen alguna pregunta para hacerles. Yo creo que es mejor hacerlas ahora y después darles los 5 minutos de réplica que están previstos en el reglamento. Bueno, yo tengo 3 preguntas para la parte actora. La primera es la siguiente. De acuerdo a la cláusula 3.1 del contrato, que reza que cada parte respaldará el cumplimiento de sus obligaciones bajo el contrato con la documentación legal requerida para su condición. Toda la documentación será confeccionada y entregada a la otra parte en forma oportuna, completa, precisa, auténtica y fidedigna, tanto en su forma como en su contenido. De la misma manera,
de acuerdo a la cláusula 3.2, usted debía emitir los manifiestos correspondientes para los residuos alcanzados por el régimen de patogénicos. Si consideraba que la corriente gadolinio no califica para este régimen, ¿por qué al menos no emitió la documentación del artículo 3.1 o la descripción típica del artículo 3.2? Miembros del tribunal. El sanatorio expresamente entiende que el gadolinio es un residuo domiciliario, por ende este se encontraba previsto en el contrato, siendo que siguió emitiendo tanto la descripción de los documentos que hacían la descripción típica de los residuos domiciliarios como de los manifiestos de los residuos peligrosos, siendo que el gadolinio estaba diluido para ser utilizado en seres humanos y este era únicamente un agente de contraste apto para ser utilizado como agente de contraste, es que este no revestía un carácter peligroso, puesto que no podría ser utilizado en las personas. Es así que consideraba que el gadolinio era un residuo domiciliario y por ende cumplió con las cláusulas 3.1 y 3.2, ya que emitió la documentación conforme los residuos domiciliarios establecían y asimismo de los residuos peligrosos que siguió generando. Aparte, puesto que el gadolinio era domiciliario, es que cumplió con dichas cláusulas. Sí. Quisiera preguntarle a la parte mandada. ¿Por qué no fue rechazado la carga si ustedes detectan que está siendo inadecuadamente expresada por el sanatorio? Es decir, el sanatorio no indica que tiene gadolinio, ustedes detectan que lo tiene. ¿Por qué no fue rechazada esa carga, como es de práctica? Si yo debo contestar como yo considero que analizó el caso, debía corresponder de la devolución de los residuos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta lo que también preguntó la miembro del tribunal, que es que la sustancia no fue denunciada. Entonces, al momento de advertirla, la anónima realmente quedó con la falta del incumplimiento de la buena fe de la contraparte, que supone que tiene que haber una recíproca colaboración en la ejecución continuada. Es un incumplimiento de esta parte el haber el haber almacenado los residuos, pero considero que debe observarse todo el procedimiento de gestión integral que implica el mismo y que debemos poner énfasis en la esfera de la disposición inicial, porque justamente esta parte no puede cumplir con sus obligaciones si no se segrega correctamente y no se clasifica en función a las características de las sustancias. Así que en una autocrítica debo responderle que es algo reprochable, pero que de todas formas esta parte sostiene que debe prestarse énfasis a todo el procedimiento de gestión integral y que la disposición inicial que recae sobre el sanatorio es una obligación que no corresponde ni un incumplimiento parcial y mucho menos uno total. Voy a continuar con el interrogatorio. Dice, como generador habitual de residuos especiales sanatoriales, ¿no tiene usted conocimiento y expertise en que los residuos de actividades de diagnóstico pueden estar alcanzados por una regulación especial? Y aquí un poco lo que contestaba, su conducta, ¿fue de buena fe? Nuestra conducta fue de buena fe, puesto que en todo momento consideramos que el residuo era de carácter domiciliario. Aún y en el caso que ustedes, señores miembros del tribunal, consideraran que es un residuo peligroso o de carácter patogénico, aún no surgiendo de los hechos del caso que estos tenían componentes biológicos, es que, bien como expresó Oscar Taborda, miembro del tribunal, debió haber rechazado los residuos. Asimismo, estos adquirieron una mayor peligrosidad a partir de la acumulación en volúmenes inmanejables. Debemos tener en cuenta que el gadolinio estaba en pequeñas trazas, siendo que las trazas son pequeñas cantidades en una determinada sustancia y no siendo estas de carácter peligroso.
a partir de la acumulación en galpones no habilitados a tal efecto, es que la norma los transformó en residuos tóxicos. Y es por ello que aplica la mayor peligrosidad que prevé el artículo 48 de la Ley 24.051 relativa a la responsabilidad de un tratamiento defectuoso en una planta de tratamiento y disposición final. Sí, independientemente del origen, independientemente del vicio o no, del origen del residuo que ustedes reciben, mi pregunta es, el almacenamiento de esos productos, ustedes no debieron haberlo informado a las autoridades locales y si fuera así, ¿tienen las certificaciones correspondientes como para poder almacenar este tipo de residuos? Insisto, independientemente de, es un tema que se verá en otro momento, de por qué ustedes recibieron eso, si hubo o no buena fe, digamos. Pero más allá de eso, lo recibieron. Entonces, ese almacenamiento fue informado a las autoridades locales, ustedes tenían las certificaciones correspondientes para poder almacenar este tipo de material. Bien. Según surge de los hechos, no ha sido informado a las autoridades locales. La otra parte es si tenían los certificados para poder almacenar. Gracias. Según lo que se obliga la norma en el contrato, obtiene todas las inscripciones, habilitaciones y permisos necesarios para la prestación del servicio. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esta situación fue un imprevisto no contemplado en el contrato y que si no obró de la manera de denunciar a las autoridades locales, se debe a que es un agente experto en la prestación de un servicio de gestión integral de los residuos. Su preocupación prioritaria fue haber identificado una sustancia peligrosa dentro de una corriente de residuos domiciliarios, realmente. No fue tanto dar una solución acorde a derecho, que yo coincido, debió haber sido denunciada a las autoridades locales, pero de todas formas debemos tener en cuenta la experticia que recae sobre los agentes que intervienen y que esta parte tiene la idoneidad técnica como para identificar al residuo como peligroso y sostenerlo en las argumentaciones que yo hago. Bueno, tenemos el tiempo ahora para la réplica. La réplica comienza con la autora, después le damos a la parte demandada. Y si alguna de las dos partes quisiera hacer uso del derecho a la dúplica, que vendrá después de cada réplica, nos lo hacen saber. No más de 5 minutos. Haremos uso de la réplica. Miembros del tribunal, la parte demandada, la anónima, tal y como lo expresó el tribunal, en virtud del artículo 29, inciso D de la Ley de Residuos Peligrosos, debió haber rechazado los residuos, puesto que a partir de una auditoría que llevó a cabo y entendiendo que no consideraba al residuo como un residuo domiciliario, debió haberlo rechazado. Aún más, en todo momento, el alegato de la parte demandada se refiere a un daño patrimonial. Sin embargo, en ningún momento se hace cargo del daño ambiental, que es lo que aquí nos compete, puesto que en virtud de la cláusula 17.3, todo lo que es relativo a los inconvenientes ambientales debía tener una prioridad, puesto que estamos tratando de temas sensibles en carácter ambiental. El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, de la Carta Magna de esta Nación, prevé que tenemos todos el derecho a un ambiente sano y equilibrado. Sin embargo, pareciera que a la anónima ello no le resulta una cuestión relevante. Es así que tampoco resulta un residuo de carácter peligroso. El gadolinio en este caso se hallaba en trazas exiguas y era de carácter domiciliario, puesto que estaba diluido. Asimismo, miembros del tribunal, la Cámara Civil en el fallo LSA contra RPF sobre daños y perjuicios determinó que el gadolinio diluido para la realización de imágenes por resonancias magnéticas como agente de contraste resultaba un agente de contraste inocuo. Para que un residuo sea peligroso, este debe generar un daño en el ambiente y en las personas. No surge de los hechos del caso que esto suceda, menos aún ninguno de nosotros podría realizarse este tipo de estudios. Y es por ello que el sanatorio no generó un residuo peligroso. Asimismo,
la anónima alega que no tiene responsabilidad por la indebida gestión de los residuos con Gabellini. Sin embargo, el Juzgado Federal de La Plata, número 4, en el fallo Municipalidad de Magdalena contra Shell, determinó y dispuso que es responsable de la debida gestión de unos residuos peligrosos, como en este caso fue la anónima a partir de su generación eventual de dichos residuos, que la operadora y transportadora, almacenadora y disponedora era la anónima y por ende debió haber tomado las medidas necesarias para proteger el ambiente, siendo que en todo momento decidió suspender la disposición final y llevar a cabo en volúmenes inmanejables un almacenamiento y luego disponerlo en bosques nativos, siendo que esto es claramente contrario a la Ley de Bosques Nativos Nacional, de presupuestos medidos. Asimismo, y retomando el daño ambiental que la anónima no niega, pero tampoco menciona en su argumento, es que sostuvo que en todo momento se produjo un daño patrimonial, sin embargo no se hace cargo del daño ambiental que se generó. En la causa NN sobre infracción a la Ley 24.051 se dispuso sobre un análisis, la Policía Federal lo realizó, sobre los metales pesados, que estos pueden, en virtud de una fluctuación de carga y descarga de las napas, pueden llegar incluso hacia las aguas que están por debajo de la tierra. Por ende, pareciera que toda la zona de la estancia Bomarzo, así como también aguas que vuelven a un ciclo de producción, pueden generarse daños ambientales y en la salud de las personas. Y asimismo, la Cámara Federal de La Plata, en el fallo MSA sobre infracción a la Ley 24.051, dispuso que es suficiente con que se ponga en riesgo al ambiente para que sea considerada como consumada una contaminación, siendo que se liberaron residuos al ambiente y que en ningún momento la anónima decidió rechazar dichos residuos, sino que incluso hizo un negocio jurídico con Mujica Lainez, dueño de la estancia Bomarzo. Solamente llevó a cabo una actividad que nos afecta a todos como miembros de una sociedad. Miembros del tribunal, le solicitamos se tenga presente que la anónima es generadora de un daño ambiental y que en ningún momento tuvo en cuenta un derecho que nos hace parte a todos de una misma sociedad y que está contemplado en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Muchísimas gracias. Gracias por el tiempo también. Sí, la parte demandada va a hacer uso de derecho a réplica. Sí. Bien. El Sanatorio Comunidad Generadora realiza la disposición inicial, la clasificación de los residuos y sus propias instalaciones para a partir de allí permitir el cumplimiento del contrato. Se espera la ejecución continuada, el trabajo conjunto y la retroalimentación permanente. Esto significa denunciar los residuos que dispone. Una conducta dirigente exige a contribuir a revertir las posibles prácticas que puedan afectar al ambiente. Y esto es evaluar la clase de residuos que generan sus propias instalaciones. Exigir a la actora que analice las características psicoquímicas de la sustancia es proporcional al deber de segregar que recae sobre la misma. La eficacia del procedimiento de la gestión integral de los residuos depende de una correcta segregación y una correcta disposición inicial. De esta forma, si se quieren minimizar los riesgos al personal de la salud, al sanatorio, y también evitar un deterioro ambiental, y también facilitar el transporte, el tratamiento, se depende exclusivamente del accionar de la actora. Insiste en el acaecimiento de un daño ambiental y esta parte insiste en que no hay prueba material de configuración de un daño, tampoco dan explicación acerca de la antipublicidad, de la relación de causalidad, de los factores de distribución. No hay fundamentación suficiente y no hay ofrecimiento de prueba. Si bien es imputable a esta parte del derrame, el arroyo no desemboca, se llena de agua de lluvia y en época de sequía se agota, por lo que no afecta a la población humana el agua como recurso. Asimismo, niego que mi mandante sea infractora de la Ley 26.331 de presupuestos mínimos de bosques nativos. Esta mención es abstracta y forzosa porque no hay relación de causalidad que establezca una relación directa entre la anónima y la afectación de un bosque nativo. Más allá de la controversia o la clasificación en cuanto a si el gadolinio es domiciliario o es peligroso, se encontraba contaminando otros residuos típicamente patogénicos ya contemplados en el contrato,
no correspondía a una disposición inicial cercana a la corriente domiciliaria, sino más bien cercana a la corriente patogénica. El gadolinio, sostenemos, es peligroso por su origen y también por sus características. Tratar irregularmente el residuo tiene como consecuencia defraudar la relación comercial y por ende también de fondo un derecho de incidencia colectiva y una normativa de orden público. La normativa de orden público exige una extrema precaución, incluso ante la duda sobre alguna posible afectación ambiental, y en este punto debo citar la jurisprudencia del Juzgado Civil y Comercial de Minas número 4 de San Rafael, Asociación Multisectorial del Sur contra el Gobierno de Mendoza sobre amparo, que indica: el principio de precaución implica un cambio en la lógica jurídica y un ejercicio activo de la duda. Cambia el foco. La lógica de la precaución no mira el riesgo, sino que se amplía la incertidumbre. Esto es, lo que se puede temer sin tener la certeza de forma absoluta. Lo que le pido al presente tribunal arbitral es que de ninguna manera podemos eximir la responsabilidad del generador, porque esto significaría avalar incumplimientos ante situaciones de incertidumbre. Por ello, miembros del tribunal, resumidamente insisto que ante la incertidumbre corresponde la precaución y la diligencia. Muchas gracias. Bueno, viendo que ya estamos llegando al tiempo previsto para esta audiencia, que han presentado sus partes y que se interpreta, se deduce una buena fe, al menos inicial, de parte de cada una de las partes, que además tienen sus argumentos planteados. A mí me queda, no sé si después habrá otra de mis colegas, me queda una pregunta, y es para ambas partes, porque ninguna de las partes se refirió a la cláusula 22 del contrato. Si lo tienen a mano, si no, yo les recuerdo. La cláusula 22 del contrato apela a un remedio contractual, porque prevé un periodo para cualquiera por incumplimiento y la posibilidad de su sostenimiento. ¿Por qué ninguna de las partes, y escucho ambas, han apelado a esta cláusula? En este sentido, a partir del accionar de la anónima, y siendo que en ningún momento llevó a cabo una remediación, una recomposición del ambiente y como se preveía en la cláusula 17.3, es que fue una parte claramente incumplidora del contrato. Y es por ello que, en virtud de lo ya expuesto, claramente no cumplió con los parámetros ambientales que esta parte ha sostenido a lo largo de todo el alegato. Y es por ello que no se utilizó dicha cláusula. Muchas gracias. Bien. Nosotros observamos la cláusula 4.3 del contrato porque al realizar las auditorías periódicas de la cláusula 2.4 identificamos el gadolinio. Entonces, vimos como supuesto de hecho que era la adición de una nueva sustancia a las corrientes contempladas en el contrato. Y según esta cláusula, lo que se exige es una notificación a la contraparte para la actualización de las tarifas. Como bien expresé, esta relación contractual también es una relación comercial y por lo tanto tiene un elemento esencial que es el precio. Esta parte considera este elemento. Por eso observó la cláusula 4.3 y puso en comunicación a los más altos cargos de las personas jurídicas respectivas. Su gerente general se comunicó con su presidente y le informó por los incumplimientos que estaba realizando. Y aún así no revirtió la práctica contraria al contrato y a derecho. Hablamos de un volumen inmanejable de los residuos y se pretende únicamente la imputación de esta parte, ignorando que la práctica llevó meses y que no fue denunciada ni la descripción taxativa de los residuos domiciliarios y tampoco los manifiestos de los residuos peligrosos. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? No. ¿Más? No. Bueno, habiendo cumplido y terminado 5 minutos antes de la hora prevista para esta audiencia, les agradecemos y ya vamos a emitir. Sí. Después de haber compartido 2 días
lo más importante de esto ha sido el intercambio, la camaradería, el haberse conocido, el haberse escuchado en realidad solamente de a dos. Era claro el por qué tenían que llegar hoy ustedes a no saber cuál es la posición de una y otra. Ya podemos decir un agradecimiento al equipo 216, al equipo 220 y a cada uno de los equipos, cada una de las estudiantes y de los estudiantes que han demostrado en estos 2 días y medio la excelencia de la formación universitaria en nuestro país. Así que el aplauso para ustedes. Ahora para nosotros no va a ser sencillo. Bueno, recordando lo que dijimos al inicio, que esta es una excelente experiencia para todas, para todos, docentes, estudiantes, tutores, tutoras. Y particularmente es como si fuera nuestra primera competencia federal de arbitraje ambiental, porque la anterior fue virtual. De mi parte, y creo que todos compartimos, la experiencia ha sido maravillosa. Mucho esfuerzo de parte de todos. Todos hemos hecho muchísimo esfuerzo y se han notado, pero lamentablemente es una competencia. Hay ganadoras, ganadores, y voy a pasar a leer. Los premios son, porque queremos que sigan compartiendo con nosotros, los premios son, los primeros premios, becas completas para carreras de especialización, la que elijan. Tenemos nuestras preferidas, la que dirige la doctora Crom. Segundos premios, becas completas para maestrías, cualquiera que ustedes elijan de nuestro posgrado. Terceros premios, becas completas para diplomaturas a distancia, cursos online o programas. Desde ya, quien obtuvo un primer premio y quiere una diplomatura puede también solicitar. Eligen el tema, por supuesto que queremos que queden dentro de los temas nuevos. Paso a leer entonces. Vamos a las memorias. Memoria actora. Tercer premio, equipo 220, San Luis. Hagamos más cortos los aplausos, porque si no, no terminamos bien. Segundo premio, Universidad Verde Interamericana. Premio UBA. Memoria demandada. Tercer premio, equipo 221 Mar del Plata. Segundo premio, equipo 220 San Luis. Primer premio, equipo 215 José C. Paz. Bueno, mejor equipo en lo total. Tercer premio, ya lo saben, Universidad Abierta Interamericana. Segundo lugar, equipo 216, UBA. Primer lugar, equipo 220, San Luis. Mejor oradora, Magdalena Balbi Viñolo.
a cada uno de ustedes por el trabajo realizado, por lo que pudieron demostrar, por lo que por ahí no pudieron demostrar, porque a veces pasa, y por todo lo que tienen para dar. Felicitaciones.